Ay. Hola, bienvenido. ¿Qué te parece esta casa? La verdad, muy acogedora y muy bonita. Con fotos que... Sí, muy significativas para mí. Un poco, sí. Hemos intentado hacer algo que te parezca un poco. ¿Cuál es la primera cosa que haces cuando llegas a casa después del entrenamiento? Pues lo primero que hago es o comer, si no como en el club, y esperar a que lleguen mis niños del cole para darle un beso y ya después voy a descansar en la cámara hiperbárica un rato. Pues es casi un trabajo. Totalmente, vamos. Está Más feo. que, más que descansar, es un trabajo. Sí, totalmente. Al final son 1 hora y media metido en una máquina, pero bueno, forma parte del día a día, ¿no? Del trabajo invisible que requiere, pues, mi mentalidad, ¿no? Cuidarte como profesional de máximo nivel. Empezamos ahora con unas imágenes de fútbol. Te dejo comentarlas. Perfecto. Bueno, Es son esto mágico, ¿no? totalmente, ¿no? Al final he pasado pocas horas en los terrenos de juegos con la camiseta del Paris Saint-Germain y es mi máxima plenitud, ¿no? A nivel futbolística y bueno, con muchas ganas de volver a los terrenos de juego y poder mostrar, ¿no? Todo el fútbol que tengo dentro con mi nuevo equipo, con el Paris Saint-Germain. Y bueno, es la máxima, ¿no? Alegría que puede tener una persona cuando está en plenitud total, ¿no? Y disposición de poder ayudar al equipo, ¿no? La verdad que he vivido momentos maravillosos ahí con Tilo, que es un buen amigo dentro del equipo. Y bueno, es el reflejo de mucho sacrificio y mucho esfuerzo, ¿no? Ahí tenemos una dedicación, rollo NBA. Y bueno, contento y con Keylor también, ¿no? Que es Sí, mi, pues mi Keylor hermano, ¿no? Mi brother. es como familia, ¿no? Sí, sí, Después de totalmente. tanto tiempo. Ya teníamos una relación extraordinaria y única en el Real Madrid y bueno, coincidir aquí con él, pues ha sido mucho más fácil toda mi adaptación a una nueva ciudad, a un nuevo equipo de la mano de Keylor. Lo siento, pero de las fotos que hemos puesto en esta casita, la más bonita es la foto con tu familia. Sin duda. Sí que es verdad que las otras, pues tengo un cariño especial y todo te hace viajar, ¿no? A un momento y a una etapa de tu vida. Pero donde esté mi familia, mi mujer y mis hijos, pues obviamente no hay nada que se pueda comparar, ¿no? Ni que tenga más valor que eso, por lo tanto, la medalla de oro se la damos a esta foto. ¿Qué día ha sido este día? Bueno, fue un día muy, muy importante para mí, ¿no? Un paso diferente en mi vida, tanto personal como profesional. Era una aventura donde te demuestra que la familia siempre está, ¿no? Tanto en lo bueno como en lo malo, pero siempre te acompaña para todo y ellos han renunciado pues a vivir también un poco mi vida desde hace muchos años y yo estoy orgulloso de encabezarla, de liderarla y de tener una mujer fantástica que también pues sigue también el camino que conlleva mi profesión y a la misma vez criar a 4 hijos maravillosos que son la alegría Muy de bonitos. la casa, ¿no? Es duro, pero a la misma vez es una experiencia única que solo te reconfortan cuando son tuyos, ¿no? Porque Ujú. hay veces que los niños son más problemáticos, pero un mal día, ellos tienen esa magia, ¿no? Y esa dulzura de contagiarte de un mal partido, de un mal entrenamiento, de un mal día. Ujú. Ellos te lo cambian con una sonrisa, con un beso, y eso es mágico, ¿no? Y solo está al alcance de tus hijos, por lo menos en mi caso. ¿Cómo te sientes y cómo ellos se sienten aquí en París? Pues Bueno, es difícil, ¿no? Cambiar de país así. sí, bueno, al principio sobre todo sí fue un poco dura, ¿no? La adaptación, eran muchísimos años en otro club, que teníamos controlado todo a la perfección, tanto la casa, tu staff, tu equipo, Sí. los 4 niños, los colegios, Ujú. pues no fue fácil, ¿no? El cambio tan grande, ¿no? A una ciudad tan espectacular como es París, nos costó mucho encontrar casa, la adaptación en el equipo sí que es cierto que fue muy, muy buena y muy rápida porque tenía jugadores que ya había compartido vestuario con ellos, había mucho latino que ya conocía Ujú. también y bueno, también los franceses, los jugadores también como Kimpembe y muchos que son de aquí, también la adaptación ha sido muy buena y en eso sí que es verdad que he tenido esa suerte.
Pero bueno, también París tiene otras cosas también especiales y mágicas y es bueno, ¿no? A lo largo de tu etapa en la vida de cambiar para valorar lo que has vivido, lo que has disfrutado, lo que no conoces, porque después puedes tener un análisis mucho más amplio de una conclusión de lo que es una experiencia, ¿no? Tanto en Y eso es muy París. importante también para tus hijos, Sí, descubrir algo nuevo. los niños para mí han tenido una adaptación extraordinaria, ¿no? Son tan jóvenes que se adaptan tan rápido, son esponjas que absorben muy bien, Ujú. prácticamente, obviamente hablan muy bien el inglés, prácticamente entienden ya todo el francés, van al colegio americano, van a la escuela, juegan en el PSG, los dos mayores, o sea, ellos viven ahí como en un cuento, en un sueño que ahora todavía en el fondo no son conscientes, ¿no? El día de mañana pues ya harán un análisis un poco más diferente para, pues estuvimos viviendo en Francia, después nos fuimos con papá, ¿no? Pero a día de hoy el día a día lo llevan fenomenal, ¿no? Quizá tanto yo como mi mujer, Pilar, que a nivel profesional pues tienes que ir Sí. constantemente tanto a Madrid como a París, pero bueno, lo llevamos bien, ¿no? Al final, lo que te digo, ¿no? Siempre sacar conclusiones y vivir experiencias es extraordinario para esto de la vida. ¿Qué sería tu vida sin el deporte? Pues no sería lo mismo. Yo creo que mi vida sin el deporte sería difícil, porque al final tantos años vinculado al deporte, a la actividad física, yo creo que nos hace descansar mejor, nos hace pensar mejor. Yo creo que hay Vivir cierta mejor. vivir mejor, mucho más sano, te acerca y te aleja un poco de todo lo que conlleva la mala vida, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es necesario, ¿no? Nos levantamos todos los días cargados de energía y cierta energía yo creo que hay que destinarla a hacer ejercicio, ¿no? Mm. Cada uno llevada al nivel que pueda, pero yo creo que una vez que gastas ese nivel de energía, de power, yo creo que después uno, lo que te digo, puede comer de una manera diferente, puede descansar, puede pensar, todo, ¿no? Yo creo que la actividad física nos ayuda a todo el mundo en general a vivir mejor. ¿Cuál es la cualidad más importante hoy para ser un jugador de fútbol? Bueno, yo creo que la humildad siempre es importante, pero a día de hoy el nivel cada vez pues está más complicado, más difícil, ¿no? El nivel antes creo que el talento se imponía ante el físico y hoy día yo creo que el 80% es físico y el 20% es talento, ¿no? Por lo Ujú. tanto requiere un nivel físico mucho mejor que hace unos cuantos años atrás, ¿no? Por lo tanto yo creo que si a eso le añades pues el trabajo, la constancia, la perseverancia, y, y poco más. Yo creo que luchar por un sueño creo que está al alcance de todos, pero hay que dejar al margen muchas otras cosas que unos son capaces. Lo demás yo creo que todos tenemos esa oportunidad de poder luchar por un sueño. ¿Cuál ha sido la peor pregunta que te hicieron en tu carrera? Si contestas esa, te dejo encerrado en esta casita. Ya te lo digo. No, no, nunca me han hecho una pregunta así que me haya resultado eh, que me hubiese ofendido, ¿no? En ningún momento. Hombre, hay preguntas que quizás no sean tan agradables en función del momento, pero no creo que nunca te hagan, ¿no? Una pregunta faltando al respeto, porque entonces me Mm-mm. levantaría y me iría de esta habitación. No, aquí no, no pasa. Lo sé. ¿Cómo contarías tu carrera a tus futuros nietos? Bueno, a mí me gustaría que la vieran, ¿no? Afortunadamente no fue hace 40 años, ¿no? Mi carrera se abre en estos 10, 15 años atrás y afortunadamente la tecnología te hace, ¿no? Un Sí. resumen muy amplio, bien reducido o amplio, como quieras, ¿no? De lo que ha sido mi carrera, que ha sido maravillosa, llena de éxitos, también de, Sí, pero no con sé tus si llamarlos palabras. fracasos, pero también momentos muy, muy difíciles que me han hecho aprender. Por lo tanto, a mis nietos le contaría pues que he disfrutado, que el fútbol me ha dado todo en la vida, la oportunidad de crecer a nivel personal y a nivel profesional, y que es maravilloso compartir y ganar en grupo, ¿no? Y porque no solo el trabajo individual te lleva al éxito, sino que el trabajo colectivo también a nivel deportivo es una manera de lograr éxitos con la ayuda de muchos compañeros, ¿no? Yo creo que es a nivel emocional, de cara a tus hijos, de cara a tus nietos el día de mañana,
yo creo que es un buen consejo, ¿no? El de vincularlos un poco al mundo del deporte y del fútbol, porque tiene Ujú. cosas maravillosas como las que yo he podido disfrutar. Fuerza. Gracias. Pues, gracias a vosotros. Muchas gracias.